Bueno, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, damos gracias al Eterno. Vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de nuestro Padre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai Yahweh notem haTorah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso dador de la Torah. Bendecimos tu nombre. Padre, exaltamos tu diestra poderosa porque tú eres grande, bueno y temible, justo y amoroso, y te pedimos que la presencia divina, tu espíritu de santidad, nos acompañe ahora y siempre. Y por los méritos de tu justo Mesías, te adoramos y te damos gracias. Amén, ve amén. Shabbat shalom, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos sean todos a este servicio de Shabbat, y damos gracias al Altísimo porque Él ha sido muy bueno y nos ha permitido llegar nuevamente a esta ocasión. Él es inmensamente bueno y nos concede la vida, nos concede el alimento, nos concede el pan nuestro de cada día, como lo dice la oración que nuestro Santo Maestro nos enseñó. Y no solamente de pan vive el hombre, como también nos enseña nuestro Santo Maestro, que lo dice en la Torá, sino que también nos enseña que debemos alimentarnos de su palabra, que debemos alimentarnos de esa palabra, de ese alimento que no solamente nos puede refrescar nuestra parte física, nuestro cuerpo, sino que nos nutre todo lo espiritual, nos nutre desde el ser interior y nos ayuda a mantenernos firmes en este mundo hostil. El Eterno ha sido bueno y nos ha cobijado a través del tiempo a toda la humanidad, nunca nos ha desamparado. Y por eso, amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema muy importante, a lo cual cada uno de los que creemos en el Mesías, en aquel que murió en el madero, debe entender, manejar y el saber el por qué hoy en día tiene arte y parte. ¿Ya creíste? Baruch Hashem. ¿Ya entendiste lo que tienes que hacer? Baruch Hashem. Bendito sea el nombre. Ya estás en el camino, crees en Yahoshua como el Mesías, como el Hijo de nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, y crees firmemente, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por tu vida, Baruch Adonai, bendito es el Soberano, porque Él es bueno y te ha concedido ese privilegio. Ahora tienes una loable, notable y gran responsabilidad de entender quién eres en el propósito del Eterno. Y venimos estableciendo bases de entendimiento, amados. Y esto es muy importante. Yo quiero que ustedes presten mucha atención. Quizás esta enseñanza o este inicio de Shabbat no me va a permitir, por motivo de tiempo, exponer todo este tema, el cual quiero dar o estamos comenzando a compartir en esta enseñanza, porque nos estamos preparando para hablar un poquito más de entendimiento tanto bíblico como histórico. ¿Y quiénes somos? Porque lo que estamos haciendo desde que pasaron las fiestas del séptimo mes, hemos venido organizando nuestros pasos. ¿Para qué? Para trazarnos una meta, amados, donde tenemos que alcanzar ese conocimiento, llegar a esa meta y hacerlo conforme a un plan establecido que muchas veces se pierde o no se sabe. A veces muchos hermanos no se saben en dónde están parados, qué es lo que tienen que entender, qué es lo que tienen que saber, cuál es el orden de ideas, cómo debe actuar incluso, dónde debe estar cimentada su fe y cuál es el conocimiento apropiado que debe tener para ir de una manera metódica y para crecer de una forma madura para alcanzar esa providencia que tiene nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Entonces, después del séptimo mes, nos dimos a la tarea de comenzar a implementar una serie de temas que cada una de esos temas nos va a ayudar a establecer madurez, tanto intelectual como espiritual. ¿Sí? Por eso hemos hablado de estos procesos, por ejemplo, de sanación, de formación, de madurez que nosotros debemos alcanzar, ¿sí? En nuestras vidas como discípulos del Mesías. Y recordando que comenzamos, por ejemplo, con la serie de el dispensacionalismo y la teología o la teoría del reemplazo.
Y allí estuvimos hablando en 3 enseñanzas de qué es esta enseñanza, qué es la teología o la teoría del reemplazo, qué es el dispensacionalismo y por qué lo debemos conocer. Allí entendemos de por qué debemos salir de los sistemas religiosos que han usurpado una autoridad y una posición que no les compete, pero que lamentablemente van a recibir su pago. Y como lo dice la bendita palabra, que debemos salir de en medio de ella. Por eso, tú debes entender el por qué tienes que salir, por ejemplo, y con el perdón de nuestros hermanos cristianos que nos están escuchando ahorita, que tú tienes que salir del sistema religioso cristiano, sea católico, evangélico, metodista, anglicano, de cualquier índole. Tú tienes que salir de allí. No importa lo que tú sientas, por eso tú tienes que prepararte y debes entender por qué lo debes hacer. Y por eso dimos el tema del dispensacionalismo y la teoría o la teología del reemplazo. Después pasamos a un tema. Ok, muy bien, debo guardar las raíces hebreas de la fe, debo volverme a las sendas antiguas. Empezamos entonces, dimos la serie de El retorno al Padre, mostrándote los principios fundamentales que tú tienes que limpiar en tu vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué debemos entender que ese proceso de retorno, de volvernos a Elohim, qué es lo que tengo que hacer y por qué es primordial? ¿Qué yo debo comenzar a conocer y eliminar de mi vida para fomentar un verdadero proceso de conversión y seguir, en este caso, escudriñando las escrituras para seguir conociendo la voluntad de nuestro Padre? Y para ello también dimos el tema de las raíces hebreas de nuestra fe. ¿Qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Bueno, allí estuvimos hablando de la forma apropiada de acercarnos a las escrituras. ¿Cómo debo yo acercarme a las escrituras? ¿Con qué tipo de entendimiento? ¿Qué tipo de actitud? ¿Qué herramientas debo tener? Entonces, recuerden, el dispensacionalismo y la teología del reemplazo, después el retorno al Padre, después las raíces hebreas de nuestra fe, que son 6 enseñanzas. Hay mucho nutriente, riqueza en estas enseñanzas y encontramos cuál es la manera apropiada de acercarnos al texto bíblico para de esa manera entender de mejor forma la palabra de nuestro Padre. Y una vez establecidos estos puntos en nuestra vida, ¿qué fue lo que hicimos? Dimos la serie de la conversión, 2 enseñanzas, incluso de que no debemos andar de enojones, de criticones, que debemos entender qué es la conversión. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuáles son? Incluso estuvimos hablando de temas técnicos. ¿Qué es un converso? ¿Cuáles son? ¿Cómo se ve desde la perspectiva bíblica el proceso de conversión? ¿Sí? Hemos hablado de quiénes somos, por qué, hacia dónde vamos. Estamos estableciendo un punto muy importante en cada uno de nosotros: identidad. ¿Qué es ser hebreo? ¿Quiénes son hebreos acá? ¿Somos Israel o no somos Israel? ¿Somos hebreos o no somos hebreos? Amén. 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 Y si somos hebreos, tenemos una relación de pacto, porque eso significa ser hebreos. Y por eso estuvimos hablando, ¿qué es ser hebreo? ¿De qué depende ser hebreo? No depende de religión, no depende de raza. Estuvimos también dando esas enseñanzas acerca de nuestra conducta, cómo debemos comportarnos. Ahora que si decimos ser hebreos, ¿cómo debemos comportarnos? ¿Cuál es mi actitud en este plan de salvación? ¿Cómo debo de hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Sobre todo nuestro testimonio, que hable más que las palabras que salen de nuestra boca. Y de esa manera realmente hacer honor a esa relación de pacto en la cual estamos por la misericordia, por la rajem, por la gesed, compasión de nuestro Padre. Y que demostremos realmente que ser hebreo es sinónimo de persona íntegra, es sinónimo de justicia, de amor, de cariño, de respeto. Que ser hebreo es de actitud, de honrar incluso nuestros compromisos, de honrar nuestra palabra, de honrar todo lo que nosotros hacemos. La actitud, el testimonio, dice más que 1000 palabras. Por eso, amados, les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube y se estudien cada una de esas series y que comiencen, si es posible, por el principio, para que vayamos creciendo. Esto es como empezar en primer grado, segundo grado, tercer grado, y de esa manera ir alimentándonos un poco más. ¿Por qué? Porque vienen enseñanzas que nos van a transmitir más profundidad,
Nos van a dar quizás las herramientas para sentirnos más seguros de quiénes somos y cómo debemos actuar. Y cuál es y cómo debemos actuar ante ese mar de interpretaciones de las escrituras que cada quien asegura y afirma tener la razón. ¿Cómo debemos actuar ante nuestros hermanos de casa de Judá? ¿Qué autoridad tienen ellos y por qué no nos sometemos a su autoridad? De eso vamos a estar hablando. Por eso es tan importante que nosotros, por encima de todo, aprendamos a seguir la verdad. Como dice, parafraseando un principio de la bendita Torá, un principio básico fundamental: no te alíes o no te ligues con la mayoría para pervertir la justicia. Siempre apoyarás la verdad. No importa si eres tú solo. No importa si eres tú solo contra 10,000. Si tú estás actuando en verdad y en justicia, tú tienes a tu favor al Eterno. Y si el Eterno está contigo, tú eres mayoría. No importa si estás tú solito, si tú crees que estás solito o solita, siguiendo la verdad con evidencias, con conciencia, no siendo no teniendo esos dichosos monopolios que mucha gente y muchos creyentes hoy en día andan de intolerantes, creyendo que tienen el monopolio de la interpretación bíblica y que ahora solamente lo que ellos dicen es la absoluta verdad. No, no, no. No teniendo esa actitud, sino teniendo las evidencias, estudiando, compartiendo, orando, escudriñando la palabra, para realmente cuando tú hables tener esas evidencias que te aportan veracidad y que no solamente las evidencias, no solamente la verdad, no solamente la justicia, no solamente la veracidad, sino la actitud correcta, haciendo honor a eso que decimos. Somos discípulos del Mesías. Muy bien, vamos a hacer honor a eso. Si decimos tener la verdad y si decimos tenemos que hacer honor a esa verdad, es decir, que nuestra actitud tiene que ir de la mano. Porque yo puedo tener, vamos a suponer, puedo tener toda la verdad del mundo, pero como dijo Shaul, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Puedo decirle a la montaña, ve y haz esto, y la montaña me obedece, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y la intolerancia que está sucediendo hoy en día en la casa de Israel, que ahora se sienten más hebreos que los propios hebreos, entonces esa intolerancia es pecado. Y eso es una forma de jactancia que anula ese principio que estaba enseñando Shaul. Porque ser intolerante es ser una persona que no tiene amor. Por eso debemos aprender a ser respetuoso con los de afuera y con los de la casa. Pero también, si vamos a corregir a alguien, como siempre lo hemos dicho, lo hacemos en privado, pero exaltamos en público, honramos en público, alabamos en público, pero la corrección se hace en privado. Entonces, amados hermanos, ya dicho esto, ¿qué debemos entender? Yo sé que para muchos hermanos este tema que vamos a estar tocando acerca del retorno de Efraín es un tema ya sabido. Ya lo estudiaron, ya lo saben, pero es muy importante que por amor a los hermanos más nuevos y como estamos entendiendo y como venimos con esta serie de enseñanzas, entender quién es Efraín y por qué ahora nosotros somos Israel. ¿Por qué? ¿Dónde estamos nosotros en el código profético de las escrituras? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Esto es una nueva moda? ¿Ahora somos judaizantes? Ahora esto es un movimiento nuevo de gente que ahora se cree judía y todo esto, pero eso es una moda. ¿Y esto es una moda? ¿De dónde viene esto? ¿Dónde surge todo esto? Y por eso, amados, esta noche de Shabbat y en ese mismo orden de idea, quiero compartirles este tema que he titulado El retorno de Efraín. Ya que, amados hermanos, considero que es necesario que entendamos por qué hoy en día, desde hace un par de décadas, si no podemos decir 4 o 5 décadas aproximadamente, está sucediendo en el mundo el fenómeno de la restauración de la casa de Israel, ¿sí? De la búsqueda de las raíces hebreas de nuestra fe y entender el llamado que está haciendo nuestro Padre Celestial de Israel a través del pastor que ha puesto sobre nosotros, Yahoshua HaMashiach, el Mesías judío. No el Cristo católico, no el Cristo cristiano, no, no. No son lo mismo, no es el mismo. No me vengan con eso, no es el mismo. ¿Se parece? ¿Trataron? Sí, pero al Mesías judío le quitaron gran parte de su identidad judía para inventar o reacomodar a un individuo
que no es el Mesías judío. No lo confundamos. Y en esta enseñanza, amados hermanos, vamos a transmitir un punto muy importante. Vamos a transmitir esos códigos proféticos que entendemos de las escrituras que marcaron y van a marcar la vida de Israel hasta nuestros días. Desde allá, en la antigüedad, hasta nuestros días. Y cómo eso afecta al mundo. ¿Y por qué debemos entender todo esto? Ya creímos, ya estamos obedeciendo. Muy bien. Ahora entiende que eres parte de un plan más importante, más grande, un plan profético, pero que sin que tú estés en ese plan, está incompleto. Si tú no estás en ese plan profético que está desde el principio, desde todo el principio, desde Abraham, desde antes, desde Abraham vino, todo ello, hasta hoy en día, si tú no estás en ese plan está incompleto. ¿Por qué? Porque eres parte de este tiempo. Por eso debes entender la importancia y por qué es fundamental que nosotros aprendamos a vivir con ese conocimiento y con esa responsabilidad, porque no solamente debe quedar aquí, sino es una responsabilidad. Ok, vamos a hablar también de ciertas porciones de las escrituras que se dieron allá en el Génesis, en Bereshit, en el principio, ¿sí? Y que en esta enseñanza vamos a estar hablando quizás de una manera resumida, pero con riqueza profética que se establece desde el principio de las escrituras. Y como lo dije hace un momento, te alcanza a ti y me alcanza a mí, hasta hoy, desde allá hasta hoy al siglo XXI. Y vamos a comenzar leyendo, y por eso le pido a los hermanos que están por acá conmigo aquí en Salazún, que por favor me lean. Sí, vamos a comenzar leyendo acerca de la muerte de uno de los grandes patriarcas de nuestro pueblo, de uno de los grandes formadores de nuestro pueblo, Israel Avinu, Jacob Avinu. Vamos a leer capítulo 49, versos 28 al 33. ¿Me lo leen, por favor? Capítulo 49, 28 al 33. Shalom. Adelante, adelante, a Jod Marbelis o a Lulú. Todas estas fueron las tribus de Israel, 12 en número, y esto fue lo que les dijo su padre cuando los bendijo, bendiciendo a cada uno con una bendición adecuada a él. Entonces los instruyó diciéndoles: estoy a punto de reunirme con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que hay en el campo de Efrón el Hitita, la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Manré, en la tierra de Canaán, el campo que Abraham le compró a Efrón el Hitita para lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su mujer Sara. Allí enterraron a Yitzhak y a su mujer Risca. Y allí enterraré a Lea, en el campo con la cueva en que se compró a los hijos de Jet. Cuando Jacob terminó sus instrucciones a sus hijos, metió los pies en la cama y exhalando su último aliento, se reunió con su pueblo. Amén. Amén. Estimada Jod, me lee también, por favor, ahí del otro lado, capítulo 50, verso 1 al 7, allí mismo, por favor. En el capítulo 50. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Y Joseph se arrojó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Entonces Joseph ordenó a los médicos que tenían a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requirieron 40 días porque ese es el periodo total de embalsamiento. Los Mirrita lo lloraron por 70 días. Y cuando pasó el periodo de duelo, Joseph le habló a la corte del Paró diciendo: háganme este favor y preséntenle esta apelación al Paró. Mi padre me hizo jurar diciendo: estoy a punto de morir. Asegúrate de sepultarme en el sepulcro que preparé para mí en la tierra de Canaán. Ahora, por lo tanto, déjenme subir y enterrar a mi padre. Luego regresaré.
Y el Parop dijo, sube y entierra a tu padre, según te hizo prometer bajo juramento. Así Joseph subió a enterrar a su padre, y con él subieron todos los oficiales del Parop, los miembros mayores de su corte y todos los dignatarios de Misraim. Amén. Muchas gracias, querida hermana. Y miren que la muerte de nuestro patriarca, de nuestro padre Israel, no fue cualquier cosa, no fue una muerte que fue tomada como algo sencillo. Incluso los mismos misritas, los egipcios, hicieron 70 días de duelo, lo lloraron. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando él se vio enfermo, antes de él morir, él ya sabía que iba a morir. ¿Qué hizo él? Él llamó a su hijo Yosef, ¿sí? Pero recordemos o acordémonos de algo. Yosef fue el primogénito de Israel. ¿Con quién? A ver, ¿con quién fue Yosef? Yosef era el primogénito de Israel. ¿Con quién? ¿Cuál fue la madre de Yosef? Vamos a dejarlo Raquel. allí. ¿Quién? A ver. Raquel. Raquel, correcto. Muchas gracias, mi hijo Lulú. Recuerden que no fue el primogénito como tal de Jacob, porque el primogénito fue ¿quién? Fue Rubén. Pero Rubén nació ¿de qué? De una trampa, de una situación allí mañosa de Labán, que le hizo Labán al suegro de Jacob, que en vez de darle a Raquel, se le dio a Lea. Todos sabemos ya la historia. Entonces, el primer hijo que le nace fue Rubén, pero ese primer hijo le nace de la mujer que él no amaba como tal, ¿sí? Por la cual él no luchó o por la cual él no se comprometió, sino que Rubén nace de Lea, pero Joseph fue el primogénito de la mujer de la que él amaba, por la cual él se comprometió, por la cual él luchó, por la cual él trabajó, ¿sí? Ahora, Joseph fue llamado y vino donde estaba su papá. En la cama, él estaba enfermo. Y cuando Jacob tenía 140 y tantos años, ya no veía bien, estaba muriendo, le quedaba poco tiempo de vida. Hizo un tremendo esfuerzo, vamos a imaginarnos, vamos a especular un poco de una manera inteligente en esta situación. Hizo un tremendo esfuerzo para sentarse en la cama y bendecir a su hijo. Y José venía con sus dos hijos que le habían nacido en Egipto. Y vino con Manashe, que era el mayor, recuerden, Manasés o Menashe era el mayor, y vino con Efraín, que era el menor. Es decir, que estos dos muchachos eran nietos de Jacob. Y le trajo Joseph a su padre, Jacob, Israel, y Jacob le pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos muchachos? ¿Y qué le dice Joseph? Son los dos hijos que el Eterno me ha dado en este lugar. Y entonces Jacob hizo lo que se conoce como el ceremonial de adopción. Jacob los adoptó como hijos suyos, eran sus nietos, pero legalmente él los adoptó en ese momento. Los hizo acercar a sus rodillas, los abrazó y los bendijo. En aquella época, amados, como también lo es hoy en día, lo es la costumbre, cuando vamos a bendecir a los niños, la mano derecha va sobre la cabeza del mayor, la mano derecha sobre la cabeza del mayor y la mano izquierda bendice al menor. ¿Sí? Cuando Joseph viene con sus dos niños y se pone delante de su padre, pone a Manasés debajo de la mano derecha de su padre, que ya estaba convaleciente, ¿sí? Y coloca a Efraín, el menor, en su mano izquierda, para que bendijera al mayor con la bendición de la primogenitura, ¿sí? Berajá Bejor, se dice en hebreo, bendición del primogénito. Que recuerden, la bendición del primogénito es la doble porción. El primogénito siempre se lleva la doble porción. Por ejemplo, hay un padre con 3 hijos, tiene $1 millón, se muere el padre y van a repartir la herencia. Entonces, tienen 3 hijos solamente. ¿En cuántas partes van a partir la herencia? En 4. En 4 porciones. En este caso, si son $1 millón, serían 250,000, 4 porciones. Pero al mayor le corresponden 2 porciones de esa herencia. Por eso entonces le corresponderían $500,000. Vamos a colocarlo de esa manera. Es decir, que el mayor se llevaba que tenía la primogenitura, cuando recibía la bendición, recibía la doble porción. Recuerden, en este caso, Rubén era el primogénito legalmente de Jacob,
Pero ¿quién recibe la primogenitura al final? Todos sabemos la historia, todos sabemos cómo incluso Rubén usurpa la autoridad de su padre, viola ciertas reglas de lo que es la convivencia y el respeto hacia los padres, y él pierde la primogenitura. Pero en este caso termina incluso recayendo la promesa sobre Yosef, pero no solamente sobre Yosef, sino ahora sobre uno de los hijos de Yosef. ¿Por qué? Recordemos primero que el primogénito se lleva la doble porción. Yosef coloca la mano derecha sobre la cabeza, sobre la cabeza de Manasés, de Menashe, y el mayor para que recibiera la doble porción. ¿Sí? Al recibir la bendición de Jacob. Y aquí hay que entender algo sumamente importante. En la fe hebrea, amados hermanos, la fe bíblica, bendecir es mucho más que hablar bien de una persona. Lo incluye, pero es mucho más. Bendecir literalmente, gramaticalmente, significa hablar bien de, y maldecir significa hablar mal de. Si usted habla mal de una persona, usted lo está maldiciendo, que el Eterno te libre. Si usted habla bien de una persona, usted lo está bendiciendo. Eso, pero bendecir en el contexto bíblico es mucho más que eso. Bendecir significa transmitir a esa persona, escuchen muy bien, una habilidad sobrenatural. Es pedirle al Eterno que bendiga de una manera sobrenatural a esa persona para que pueda alcanzar los propósitos por el cual el Eterno lo trajo al mundo. Ese es con ese conocimiento, no con el conocimiento occidental, no con el conocimiento cristiano, con mucho respeto para nuestros amigos y hermanos cristianos, pero no con ese conocimiento ahora nosotros bendecimos a nuestros niños. Cuando nosotros colocamos nuestras manos sobre nuestros niños, estamos entendiendo que bendecir va más allá de eso. Es creerle al Eterno que está bendiciendo de una manera sobrenatural a nuestros hijos para que alcance propósito. Torah, porque Torah es alcanzar propósito, Torah es dar en el blanco, Torah es ser civilizado. Cuando bendecimos a nuestros hijos, entonces estamos concediendo, pidiéndole al Eterno que de manera sobrenatural se les concedan sus bendiciones. ¿Para qué? Para que alcance ese logro. Entonces, por ejemplo, los papás antiguamente en Israel hacían todo lo que fuera necesario para bendecir a sus hijos antes de morir, porque al momento que el padre suelta la bendición, transmite al alma, al ser espiritual de ese niño o de esa niña una bendición que se puede expresar incluso en alguna habilidad sobrenatural, que es lo que le va a permitir a ese niño que pueda tener éxito en los propósitos para el cual el Eterno lo trajo a este mundo. Sin esa bendición, según la creencia bíblica, según la tradición hebrea, no funciona de la misma manera, porque siempre la bendición de los padres pesa mucho sobre los hijos. Es una costumbre ancestral hebrea que cuando se bendice a un hijo, se bendice el vientre que lo trajo que lo trajo al mundo. Por eso, eso de que bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de, ustedes ya saben toda la retajila, realmente eso es tomado de tradiciones hebreas, porque se bendecía el fruto del vientre e incluso se bendecía de manera exclamativa, exaltando al Eterno, pero bendito es el vientre que te trajo al mundo. Eso eran formas de exclamación al momento de alguna sorpresa, de algo alegre que provocaba a alguien, entonces se bendecía de esa manera, se exclamaba de esa manera. Entonces, cuando Yosef sabe de eso y los trae a sus niños, los presenta delante de su padre Jacob, y ¿dónde pone a Manasés? Debajo de la mano derecha, y a Efraín debajo de la mano izquierda. ¿Por qué razón? Porque Manasés es el mayor y Efraín es el menor. Yosef se aparta, vamos a suponer, él llegó y colocó a sus dos hijos, se lo coloca debajo de las manitos de este anciano, de Jacob, nuestro padre, se echa unos pasos para atrás porque sabe lo importante lo que va a suceder allí. Su padre, su amado padre Jacob, su amado padre Israel, que ahora lo tiene con él, lo pudo tener hasta su vejez, ahora va a bendecir a sus hijos. Eso es importantísimo. Eso es
Wow, lo que está pasando allí delante de Yosef, lo que Yosef lleva allí a sus hijos es, amados, es un bar mitzvah, como se estila en el judaísmo, a lo grande y solamente con un acto sencillo que se va a hacer en ese momento. ¿Sí? Y él se echa unos pasos para atrás y va a mirar cómo su padre va a bendecir a sus hijos. Y pasó una cosa rarísima para Yosef. Al momento de bendecir, Jacob a los dos muchachos cambió las manos. ¿Sí? Hizo de esta manera. Tenía Manasés acá a la derecha y a Efraín al lado izquierdo. Y hizo esto. Cambió las manos. Y al momento que hace esto, si la mano derecha está en la cabeza del menor, entonces, ¿qué va a pasar? El menor se va a llevar la doble porción. Cuando Yosef ve que su papá hizo eso, ¿qué piensas tú o qué piensan ustedes, amados hermanos, que hizo Yosef o lo que se le pasó por la cabeza? Bueno, papá ya tiene un montón de años, está viejito, de paso está enfermito, ya casi no ve, no puede ser. Y viene posiblemente a donde está su papá, le toma la mano derecha y trata de colocársela encima de Manasés. Y le dice, no, papito, papito lindo, no, papá, este es el mayor, mira, no es este, sino es este. Jacob no se deja, mantiene las manos firmes y le dice, lo sé, hijo, lo sé, yo sé lo que estoy haciendo. No es porque estoy ciego, no es porque estoy viejito. Yo sé que Manasés es el mayor. Aquí está, yo sé que este es Manasés. Y Efraín es el menor. Pero ¿sabes qué? El menor va a ser más grande que el mayor. Y aunque el mayor será también un pueblo, el menor será más grande que él. Y entonces, amados hermanos, aquí es donde comienza el meollo del asunto. Pronuncia una frase enigmática. En hebreo, en español se pierde un poco, ¿no? Pero pronuncia una frase enigmática en hebreo. ¿Me pueden leer? Vamos a leer qué dice la traducción. Si tienen la versión israelita nazarena, por favor. Génesis, Bereshit 48, verso 19. ¿Me lo leen, amados hermanos? Génesis 48, verso 19. Saludo a mi querido hermano Víctor Álvarez, shalom mi querido hermano, a la J. Marta Valverde, a nuestra hermana Griselda Pineda, a nuestra J. Rivera también. Un abrazo para todos los hermanos que están conectados ahorita a través de Facebook Live. Adelante, alguno de los hermanos, la Juan Milagro, si tiene el texto. Amén. Shalom. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Amén. Su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. ¿Sí? Acá tengo una traducción que dice, formará multitud de naciones. En hebreo esa frase es Meloja Goim. Aquí tengo el texto en hebreo, dice Veolam Ahiv Hakatom, pero tu hermano, el pequeñito, Katom, ¿sí? El menor, Yid Gadal, Mimenu, Vezaro Yiye Meloja Goim. Vendrá a ser Meloja Goim, plenitud de gentiles, grandes naciones, no una, sino va a haber una innumerable cantidad de personas que van a estar incluidas en la descendencia de este muchacho. Meloja Goín es una frase muy importante para nosotros entenderlo, porque de esa manera vamos a entender o vamos a comprender, disculpen la redundancia, el contenido profético que nos atañe hasta el día de hoy, desde allá hasta hoy. El único lugar después en las escrituras donde va a aparecer otra vez esta frase de Meloja Goín, de plenitud de gentiles o multitud de gentiles, es en la carta de Shaliach Shaul, en la Megilá que le escribió a la congregación de Italia, en Roma. ¿Me pueden leer Romanos 11, 25 al 27? Romanos 11, 25 al 27, si son tan amables.
Amén. Adelante, mi ajot. Romanos 11, del 25 al 27 dice así, hermano. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador, para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos, cuando yo quité sus pecados. Amén. Amén. Muchas gracias, mi ajot. Miren lo importante que ahora tenemos, que dice que esto es condicional para Israel, que ha acontecido un endurecimiento parcial, es decir, lo que le impide a Israel reconocer a Yahoshua como el Mesías, ese endurecimiento será quitado hasta que entre Meloj Hagoín, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero ¿a quién se le dijo que sería plenitud de gentiles? A Efraín. ¿A quién se le dijo que sería una muchedumbre de gente, que sería grande? A Efraín. Se le profetizó, pero que cuando Israel, es decir, Judá, se le quite ese endurecimiento, es cuando ya habrá pasado algo, cuando ya habrá entrado lo que proféticamente se conoce como Meloj Hagoín, la plenitud de los gentiles. Y cuando esto suceda, es cuando va a venir el Salvador. ¿Por qué? Porque dice que allí es donde se le va a quitar ese endurecimiento, entrará la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque vendrá a Sión el libertador. Toda la historia de la Biblia, escuchen muy bien, toda la historia de las escrituras hasta nuestros días va a seguir ese patrón profético que ofrece esta porción de las escrituras, como lo acabamos de leer. Y habla de la provisión que tiene nuestro Padre para las naciones a través de que Efraín llegará a ser multitud de gentiles. Y dice el Shaliach Shaul que solo cuando esa multitud de gentiles regrese es cuando Israel va a reconocer a Yahoshua como el Mesías. Solo cuando esa multitud regrese. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos volviendo a casa. Estamos retornando a casa. Estamos buscando, regresando nuevamente a nuestro pueblo, a nuestro Padre, a nuestras raíces. Por eso es importante entender este tema. Vamos a ver qué pasa en la historia. Después Jacob bendice a su hijo Yosef, ¿sí? Y también manda a llamar a todos sus hijos, a los demás hijos que él tenía. Y a cada uno lo bendice, a todos los bendice. Pero destaca en esa bendición a todos, uno en particular. Y no es a Yosef, no es a Efraín, no es a Manasés, es a Judá. El que se ofreció a quedar esclavo en Egipto con tal de que su hermano Benjamín regresara a su padre. Judá, el que vendió a Joseph. Judá, el que hizo arrepentimiento después. El que saca luego a sus hermanos, ¿sí? Para dar la cara por todos ellos. Este Judá, Jacob, cuando Jacob vino, vino a Jacob, le da una bendición que rompe todas las demás bendiciones y que tiene algo muy profético allí. ¿Y qué es lo que le dice a Judá? Le dice que no sería quitado el cetro de tu mano hasta que venga el Mesías. No será quitada la autoridad, el derecho de dominio, el derecho a gobernar hasta que viniese el Mesías, hasta que venga Shiloh. Shiloh es un nombre críptico, un título que proviene de Shaliach, ¿sí? De esa porción que significa esa palabra que significa de enviado. Por eso se conoce también como el deseado de las naciones. ¿Sí? Ese Shiloh es un nombre críptico para el Mesías. Pero vamos a leer, está en Génesis 49, del verso 8 al 12. Génesis 49, del verso 8 al 12. ¿Quién me lo lee, por favor? Génesis 49, del verso 8 al 12. Amén. Tú, Yahudá, tus hermanos te alabarán,
Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yahudá es un cachorro de león, de la casa. Hijo mío, has vivido. Él acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias. ¿Quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yahudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a un viña selecta. Lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más oscuros que la leche. Amén. Amén, amén. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le está profetizando? Miren lo que sucedió en este cuadro. En ese momento en el cual Jacob declara una bendición muy especial sobre Efraín y profetiza acerca de que Efraín vendría a ser Meloja Goín, una plenitud, naciones grandes saldrían de allí. En ese mismo momento también da una bendición, una profecía sobre Judá. De manera que lo que está diciendo aquí es que Judá estará bajo gobierno o tendrá gobierno, ¿sí? Tendrá en su mano la autoridad, tendrá el derecho a gobernar, ¿sí? El dominio, la monarquía. Y en otras palabras, nadie podrá ser rey de Israel en todo Israel si no es descendiente de Judá. Porque a Judá, en esta profecía, le fue entregado el cetro de gobierno, el cetro de la monarquía. Y no sería quitado ese cetro, ese derecho a gobernar hasta que viniese el Mesías. En la fe hebrea, amados hermanos, el cetro es símbolo de dominio, es símbolo de autoridad, es símbolo de monarquía. Y como en Israel, el que tenía el derecho de dictaminar la pena de muerte contemplada en la Torá, solamente era a través de los reyes los que podían condenar a muerte. El rey tenía la potestad final para decidir quién vivía y quién moría. Esto, amados, esto es profético. ¿Y por qué es profético? Porque si el Mesías, recuerden lo que está diciendo ahí Jacob, si el Mesías va a aparecer cuando Judá pierde el cetro, hay que buscar en la historia, hay que mirar en la historia en qué momento perdió Judá el derecho de gobernar y cómo se dictaminaba, cómo se podía demostrar eso, que no tenía la autoridad para declarar o decretar algo tan importante como la sentencia, la pena capital o caret, cortamiento. Porque al momento en que Judá pierda ese derecho, ese es el escenario, no derecho, donde se le quite ese dominio, ese es el escenario donde aparecerá el Mesías. Si el cetro, que significa tener dominio, incluyendo la pena capital, es muy importante, ¿sí? Cuando se pierda, significa que está perdiendo la capacidad de imponer la pena capital, significa que allí habrá perdido el cetro. Si nosotros miramos en la historia, ¿en qué periodo de Israel Judá perdió el cetro, estando, en este caso, Judá en la tierra de Israel? Porque recuerden, antes en los asmoneos, recuerden la guerra de los macabeos, todo lo que sucede después, ya Israel se gobernaba por sí solo. Es más, recuerden que el último gobernante de Israel libremente fue una mujer. Fue una mujer. Alejandra, si mal no recuerdo, se llamaba Alejandra, se me fue el nombre en este momento. A Juan Marbelli sí se lo debe saber. La última mujer que tuvo ese derecho, perdón, el último rey que tuvo ese derecho fue una mujer en Israel, gobernando sin ningún imperio encima. Fue hasta 1948 de nuestra era. Entonces, no fue con los asmoneos. Después de la victoria sobre los grecosirios, Israel tenía la autoridad de imponer la pena capital. Recuerden que estamos hablando antes del Mesías. Pero cuando llegaron los romanos, cuando el imperio romano se estableció en Israel, le quitó a Judá el derecho de imponer la pena capital. Solo el procurador romano podía imponer la pena capital, la pena de muerte. Si alguien era ejecutado en Israel sin la autoridad, sin la autorización del procurador romano, entonces era un linchamiento.
Era un linchamiento, pero no un acto jurídico. Porque el único que podía imponer la pena de muerte a una persona era el Imperio Romano. Por ejemplo, en el caso de Esteban, lo más seguro es que fue un linchamiento. No fue una pena capital, no fue un acto jurídico como fue el de nuestro Mesías. Judá perdió el cetro en la época cuando los romanos dominaron a Israel. La época en la que vivió nuestro Mesías Yahoshua, nuestro santo maestro. Observa cómo todo va encajando. El Mesías aparece en Israel cuando Judá, el hijo de Jacob, pierde el cetro. Perdió el dominio, perdió la autoridad, incluso para imponer la pena capital, un derecho muy importante que solo los reyes ejercían. Por eso es que tienen que llevar al Mesías, al procurador romano, para que fuera el procurador romano a quien tomara la decisión. Incluso ellos lo dieron a entender cuando llevaron al Mesías delante de Poncio Pilatos. Ellos le dieron a entender que ellos no tenían la autoridad para tomar esa decisión, para ejecutar la sentencia de muerte. Imagínense, el Cohen Gadol estaba diciendo, no tengo la autoridad para sentenciar a alguien a muerte. Allí se perdió el cetro, hablándolo como lo habla críticamente la profecía. Y dice la profecía que Shiloh, que el Mesías aparecerá cuando esto ocurra. Hoy en día, amados, en Israel no hay pena capital. Si nosotros nos colocamos a tratar de decir que estamos esperando el Mesías, entonces, lamentablemente tendríamos que decir, entonces Jacob Avinu falló en esa profecía. Porque hoy en día no hay pena capital. Hoy en día Israel no puede imponer gran cosa. El Mesías no puede aparecer si ya hoy en día, porque los escenarios ya no están, históricamente ya no están. Y si Yahoshua no es el Mesías, pues no debemos esperar a ningún otro Mesías. Ya no podemos tener más Mesías, porque no están los escenarios históricos, no están los escenarios proféticos requeridos para el cumplimiento de esa profecía y que en este caso el Mesías se manifieste. Pero vamos a retomar nuevamente la historia de estos dos muchachos, Manasés y Efraín. Se establece la monarquía en Israel. A ver, ¿quién fue el primer rey? ¿Quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién me puede decir rápidamente? Lo pueden escribir, lo pueden decir aquí los hermanos, ahí en Facebook Live. ¿Quién fue el rey de Israel? El primero. Shaul. Ah, Shaul. ¿Y de qué tribu era Shaul? Judá. ¿Segura? ¿Segura, mi ajo Lulú? ¿Era de Judá? Yo creo. A ver, ¿quién da más? Recuerden, amados hermanos, que la escritura nos dice en esta profecía que el cetro, el derecho de gobernar, se le concedió a Judá. Y el primer rey fue Shaul. ¿De qué tribu venía Shaul? ¿A qué tribu pertenecía Shaul? ¿De las 12 tribus? Claro, era de las 12 tribus, mi ajo Socorrito, pero acá la Jod Milagro dio en el 100 puntos para la Jod Milagro. Anótenlo por allí, por favor. Era de la tribu de Benjamín. A ver, ¿se equivocó Jacob? ¿Se usurpó autoridad? ¿Qué sucedió aquí? Porque dice que el cetro no sería quitado de Judá, el derecho a gobernar Israel cuando está muriendo, bendice a su hijo, profetiza sobre él y le dice, tú de ahora en adelante vas a gobernar a todos tus hermanos. No se te va a quitar tu derecho, el cetro de ti, hasta que no venga Mashiach. Entonces, si el cetro no sería quitado de Judá y el primer rey no es de Judá, sino de Benjamín, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué, si la profecía está hablando de que Judá tendría el cetro, el derecho de gobernar a Israel, a todas las tribus, por qué el primer rey viene de Benjamín? ¿Ustedes saben por qué? Bueno, amados, esto lo vamos a estar viendo en la segunda parte de este tema, que va a ser en esta tarde de Shabbat, si el Eterno lo permite. ¿Sí? Y es muy importante, amados hermanos, que entendamos. Dice nuestra Lulu, alegre porque le dimos 100 puntos a la Jod Milagro. Ahí acertó en lo de la tribu de Benjamín. Recordemos, amados hermanos, que es muy importante entender la historia bíblica.
debemos ir avanzando en conocimiento. ¿Por qué el primer rey de Israel fue de Benjamín y no de Judá? ¿Por qué fue de esa manera? Si debía de ser un judío el que comenzara a reinar a Israel. ¿Y por qué fue un benjaminita? Amados, recuerden, todos estos temas son muy importantes y sobre todo este tema debemos entenderlo para poder saber cuál es nuestro papel y sobre todo tener más conciencia que estábamos metidos en sistemas inventados por el hombre, pero que no tienen ni siquiera una base ni bíblica ni profética como lo estamos entendiendo hasta ahorita. Porque esto nos va a dar pie a nosotros para entender todo el contexto histórico, escritural y profético para hoy en día estar más seguro de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Qué tiene que ver el evento profético que realizó Jacob sobre estos dos muchachos? ¿En qué me afecta a mí o en qué me beneficia? ¿Cuáles son mis roles? ¿Cuáles son mis funciones? Hoy en día tenemos una responsabilidad mucho más grande. ¿Por qué? Porque este conocimiento que hoy en día tenemos, la revelación de su palabra, como lo dijo el profeta, el conocimiento de Adonai Yahweh sería derramado sobre toda la tierra. Si nosotros no entendemos, si nosotros no aprovechamos, si nosotros no agradecemos todo eso que nuestro Padre nos ha dado hoy en día y no seguimos avanzando en madurez, en crecimiento tanto intelectual como espiritual, entonces no estaríamos siendo agradecidos por todos esos beneficios que tiene nuestro Padre para con nosotros, que ha tenido nuestro Padre para con nosotros. Recuerden, es muy importante entender este tema. ¿Quién es Efraín? ¿Por qué yo soy una de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Y ahora he vuelto a casa. ¿Por qué ahora los hermanos, ahora tú que me escuchas, estás sintiendo ese llamado? ¿Por qué ahora te estás dando cuenta que incluso en el sistema en el que estás o en el que estabas, eran sistemas que se alejaban de las escrituras? Y cómo tú ahora lo puedes ver tan fácilmente, o cómo incluso tú estando allí, cuando estabas allí inmiscuido en ese sistema, o estábamos allí inmiscuidos en esos sistemas, podíamos ver claramente los errores y por qué los demás no. No porque fuésemos la gran cosa, sino porque el Eterno nos ha dado un privilegio inmerecido. Por eso debemos esforzarnos para poder ser agradecidos con el Eterno. Por eso debemos esforzarnos para poder estar a la altura del llamamiento, de ese llamado de las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la cual tú perteneces y a la cual yo pertenezco. Porque es nuestro Padre quien añade al redil a aquellos que van a ser salvos. Por eso, amados hermanos, les invito a que en la próxima parte nos acompañen y sigamos estudiando, sigamos compartiendo y sigamos entendiendo quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y sobre todo, demostrarle a nuestro Padre que estamos agradecidos y que ahora que estamos conociendo mejor su voluntad y todos los planes que Él ha preparado para hoy en día, darme la oportunidad a mí de ser parte de ese plan majestuoso, tan grande. ¡Wow! ¡Qué agradecimiento! Nos debe brotar del corazón, nos debe brotar del pecho, de cada una de nuestras células. Y por ende, como estamos tan agradecidos y ahora entendemos todo lo que ha hecho nuestro Padre y que ahora nos permite ser parte de eso, de ese plan tan perfecto, debemos estar totalmente agradecidos. Y por eso, amados hermanos, yo les invito a que esta tarde de Shabbat no se pierdan la siguiente parte y que juntos cada día seamos más agradecidos con nuestro Padre. Vivamos una vida ejemplar delante de nuestro Padre que está en el cielo, cambiando nuestras malas conductas, siendo partícipes de buenas obras, enseñando la bendita palabra en tiempo y fuera de tiempo, enseñando a conducirnos correctamente, ayudando sin necesidad de pedir recompensa de los hombres, ni esperar recompensa de los hombres, llevando la palabra, predicando, ayudando, sirviendo, porque en el servicio se perfeccionan los hijos del Eterno. Y como dicen por allí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Amados, recuerden, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre.
Que el Eterno que es bueno les conceda un resto de Shabbat de mucha bendición. Shabbat Shalom para todos.